Buenas tardes, estamos en el programa en tiempos de COVID y hoy vamos a tratar un asunto pues muy grave, muy penoso para nosotros y muy indecoroso para la justicia mexicana. Hace unos días nos enteramos que dos magistradas de Quintana Roo, las del tercer tribunal, las señoras juristas Celina Avante Juárez y Graciela Bonilla González acaban de darle la absolución al señor Kamel Nasif de una serie de delitos que han cometido a lo largo de los años, pero que lo denunció abiertamente la periodista Lidia Cacho en su libro Los demonios del Edén. Por este acto y esta denuncia han estado en la cárcel algunas personas, incluso un Vivales como el llamado Gober Precioso de Puebla, Mario Marín, intentó de inmediato que lo liberaran y lo mandaran a su domicilio, supuestamente para purgar la pena si lo merecía. Pero el caso es terrible porque tenemos muchos luchando porque se castigue la trata de menores y una serie de situaciones en las cuales un señor Jan Zucarcuri está en la cárcel, pero otros han entrado y salido, otros han sido perdonados, y uno de los objetivos fundamentales, Kamel Nasif, pues ya hasta volvió a reír, sacar sus puros y hacer sus desplantes porque sabe que tiene cierta impunidad. Recordemos, entre muchas de sus ofensas, que incluso le enviaba mensajes a Emilio Gamboa cuando era el jefe de los priistas en el Senado de la República para decirle cómo debían de votar los legisladores en una ley que parecía que no le convenía. El hecho es que la maestra Lidia Cacho pues está como nosotros azorados y le hemos pedido a Leopoldo Maldonado, quien ha llevado junto con compañeros muy destacados que no están aquí ahora con nosotros, que nos dé su punto de vista sobre este acontecimiento infausto para la justicia mexicana y para el país. ¿Cómo ves, Leopoldo Maldonado, esta exoneración casi definitiva acerca de este sujeto y de varios más? Pues primero que nada, muchas gracias por el espacio, Jorge. Es un gusto, un honor para mí estar aquí. Y sí, efectivamente ha sido una lucha de 16 años que ha llevado Lidia Cacho por defender su caso, la tortura sexual que padeció derivado de un crimen que se le imputó, difamación y calumnias en supuesto agravio del empresario del que estamos hablando, Kamel Nasif, que logró mover el aparato de poder político y judicial en Puebla, en aquel entonces gobernado por Mario Marín, y que logró que el aparato desviara la función para la cual fue creado, para garantizar justicia, pero en este sentido, en contra de Lidia, se dirigió para detenerla, torturarla durante 20 horas y tratar de imputarle un delito a través de un proceso viciado de entrada. Este proceso, Jorge, llevó menos de un año, en 2005, desde que Kamel Nasif presentó su denuncia por difamación y calumnias debido a la publicación del libro Los demonios del Edén, donde él es un actor principalísimo en esta red de trata que desnudó Lidia, hasta la aprehensión de la periodista en diciembre de 2005 y su tortura durante el trayecto de Cancún a Puebla, pasaron unos cuantos meses. Lidia lleva 16 años luchando porque se haga justicia en su caso de tortura. Pero no se trata nada más de ella, y ella lo ha dejado muy claro en las últimas intervenciones que ha tenido. Se trata de las miles de víctimas de trata, precisamente, de las niñas, de las mujeres, de los niños que son sometidos a estos abusos, y se trata de miles de víctimas que se siguen acumulando en este país a partir de diferentes atrocidades. Entonces, la justicia está ahí para quienes tienen dinero y poder político. No está ahí para quienes quieren luchar por la verdad y quienes quieren abrir el espacio público a escuchar estas voces, estos clamores de justicia de miles de víctimas. Para ellas y ellos están cerradas las puertas. El mensaje que se manda
con esta resolución inimpugnable, ya inatacable, emitida por 2 magistradas del tercer tribunal colegiado de circuito en Quintana Roo, es una cubetada de agua fría, sí para Lidia, pero también para la sociedad y para el gremio periodístico, que han acompañado de manera solidaria desde el primer minuto, desde que se reportó que estaba desaparecida y secuestrada en 2005 hasta el día de hoy, esta lucha por la verdad y la justicia. Sin embargo, no vamos a bajar los brazos, vamos a intentar todas las vías jurídicas posibles. Y la primera que hay que intentar y que hay que agotar es la queja administrativa en el Consejo de la Judicatura Federal, que es el que se encarga de la disciplina de jueces y magistrados, por los actos presuntos de corrupción que nos han denunciado desde el interior del Poder Judicial de la Federación, en que incurrieron tanto la magistrada Celina Aidé como la otra magistrada Graciela Bonilla, quien por cierto está ahí gracias a la magistrada Celina Aidé. Entonces, hay que grabarnos bien estos nombres, porque no son las primeras juezas ni los primeros jueces que se corrompen, no son las primeras autoridades que obstaculizan la justicia. Lidia ha pasado 16 años luchando contra quienes tienen que estar de su lado. La PGR en aquel entonces, han pasado procuradores, ahora hay un fiscal, el primer fiscal autónomo, Gertz Manero, pero ha pasado por todas. Ha pasado por ombudsperson, que también, Soberanes, Plasencia Villanueva, etcétera, etcétera. Ha pasado por poderes, por diferentes poderes judiciales, tanto locales como el federal. Ha pasado por la Suprema Corte, que en votación dividida determinó en 2007 que no hubo violaciones graves a sus garantías individuales. En aquel entonces todavía se hablaba de garantías individuales. Ahí está. Llega un organismo internacional en 2018, previa presentación de su caso desde el 2014 ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Fuimos con Lidia a Ginebra, presentamos el caso y en 2018 dictamina que sí fueron violados sus derechos humanos, que sí fue detenida arbitrariamente y fue torturada por la publicación de su libro. Algo que es evidente para quien se asome mínimamente a la evidencia que existe en el caso de Lidia Cacho, pues así lo determina un organismo internacional. Y fue a partir de ahí que se reactivó un caso que estaba dormido y al que la verdad es que ya teníamos poca esperanza de que llegara hasta los autores intelectuales. Pues bueno, hace 3 años se reactiva el caso. Se le piden disculpas públicas a Lidia Cacho ya con la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Se giran las órdenes de aprehensión en 2019 contra estos sujetos, autores intelectuales, Mario Marín y Kamel Nasif, principalmente. Allanan la casa de Lidia y envenenan a sus perras 2 meses después de que fueron libradas las órdenes de aprehensión. Hoy Lidia está fuera del país, no puede regresar. La víctima es la que termina siendo perseguida y estos sujetos van a gozar de cabal impunidad. 2 años después de giradas las órdenes, se tumba en el caso de Kamel Nasif la orden de detención por una argumentación burda, cínica y que es una burla para las víctimas de este país. El decir, Jorge, que la conversación que escuchamos con indignación desde febrero de 2006 entre Kamel Nasif y Mario Marín, estos audios que fueron filtrados, sí, en los que dice por todos. Ya le acabé de dar unos pinches coscorrones a esta vieja cabrona, y que digan hoy en pleno 2021 las magistradas que se puede referir a cualquier mujer que no dice que es en contra de Lidia esos coscorrones, me parece un agravio por todos los costados. Entonces, hoy impera la impunidad y la corrupción. Y nosotros nos sumamos a la cruzada del presidente para abatir esta lastre que tiene el país al interior de las instituciones y a la cruzada que tiene el ministro presidente Arturo Saldívar. Pero eso se va a materializar en el momento en el que se haga una investigación sobre qué pasó con estas magistradas. Esto es lo que también tenemos que estar empujando.
Bueno, ¿de qué manera empujaremos para que estos dos personajes y los que estén en el camino, el señor Andrés Manuel López Obrador y el ministro Arturo Saldívar, puedan hacer una revisión o puedan hurgar en esto que tú dices, que pues huele pestilentemente? Yo no podría afirmar porque no conozco a estas dos niñas, pero los juicios que dan ellas son como para ser refutados en una escuela primaria normal, ya no digamos en la judicatura, sino eso de que pues no se refieren a una persona y demás. Es como muchas cosas que hemos visto y muchas cosas que han pasado, como el caso de Israel Vallarta, de otra manera, y ese tipo de cuestiones. ¿Qué debemos de hacer nosotros los ciudadanos, ya no digamos los periodistas, para que impere un poco la justicia en México, en donde hemos visto que andan por la calle silbando señores como Romero de Champs y miles de personajes que son unos verdaderos zampones y lo demuestran claramente? Parece que el señor Kamel Nasif ya hizo por ahí unas declaraciones, hicieron, ya ven, a mí no me hace nada. Ya ven, yo le puedo hablar a Emilio Gamboa o a Miguel Ángel Yunes para invitarlos a mis orgías y no va a pasar nada. ¿Qué hacer ante esto, Leopoldo Maldonado? Yo creo que hay que eso que ustedes hacen, Jorge, que son un referente en este país de periodismo ético y democrático, seguir revelando verdades, seguir observando al poder, seguir revelando los abusos de poder. Yo creo que esa es una tarea fundamental. No perder el ojo de un caso emblemático que creo, como el de Lidia, puede abrir muchas puertas, porque hay muchas víctimas periodistas de la violencia que impera en México, que es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, pero en el momento en el que se van abriendo puertas en casos como el de Lidia, como también el de Javier Valdés o el de Miroslava Brecht u otros muchos casos, esperemos que también el de Pegasus, el del espionaje, muchos otros casos, se van sentando precedentes y se van sentando mínimos. Ya no se vale que a partir de esos mínimos nos vuelvan a bajar el rasero las instituciones. Y entonces a partir de ahí seguir exigiendo. Y hay que seguir investigando. Investiguemos qué es lo que está pasando, porque nosotros tenemos denuncias internas del Poder Judicial de la Federación de que sí hubo una operación corruptora de Kamel Nasif y Mario Marín con estas magistradas. Hablan de exconsejeros de la judicatura, hablan de dinero, hablan de una operación para mover los hilos y la podredumbre que prevalece hoy en las instituciones del Estado y que no ha podido ser removida. Entonces, hagamos eso, hagamos un frente común, no dejemos que esto pase desapercibido, como otro agravio más, como otra injusticia más. Ese es el llamado que hacemos. Y seguir solidarizándonos con todas las víctimas de este país, pero en particular, en este caso, no dejar de lado que Lidia Cacho no puede regresar al país. Que hoy por hoy están ganando estos criminales también en imponer su ley de la selva, el miedo, y que no le permiten regresar a Lidia. Y también no perder de vista que las magistradas abrieron la puerta para que saliera de la cárcel hoy, bueno, no hoy, pero en un futuro no muy lejano, Mario Marín. Sí, porque ellas van a resolver los amparos que Marín está presentando contra el auto de formal prisión. Ayer se le negó el amparo a Marín, pero ellas van a revisar en segunda instancia ese amparo. Y así también con otros policías prófugos que se están amparando y con otros policías procesados que están sujetos a, que están sentenciados. Entonces, ellas son el cuello de botella de este caso y son quienes abrirán las puertas de las prisiones de estos sujetos y quienes garantizarán la impunidad. Esto no se ha acabado y por eso no hay que perder la atención. Pues yo creo que deberíamos de unirnos, como en muchos países, los periodistas, hacer una investigación muy amplia de estas dos magistradas, porque me parece terrorífico lo que pasa. Bueno, a mí Mario Marín me puso 3 demandas, una contra lo que dije del hijo que tenía una serie de propiedades en Suiza,
yo le gané en los tribunales, pero pues conté o con fortuna o con un buen abogado o con jueces más o menos imparciales, pero creo que hay que limpiar al Poder Judicial, que a veces no se le ve tanto, se ve más al Poder Policiaco u otros, al poder político. Bueno, es un cinismo del señor Emilio Gamboa, que además es socio en farmacéuticas, que aquel mensaje de Kamel Nasif que le ordenaba casi qué hacer en la Cámara de Senadores. Entonces, pues yo llamaría a mis compañeros a que hagamos un análisis exhaustivo de estas personas y de algunos más. ¿Hay alguna convocatoria próxima para hacer algo público o en los medios acerca de la indudable y necesaria defensa de Lidia Cacho y de que esto se contravierta y no se quede como una impunidad más en este México tan salvaje que a veces tenemos? Lo que estamos haciendo ahora es, sí, profundizar las investigaciones de esta operación corruptora. Vamos también a hacer un llamado a mantenerse atentos a las próximas acciones jurídicas, legales que vamos a emprender y que podamos no quitar el dedo del renglón y no bajar la tensión. Yo creo que por lo pronto eso... estamos recopilando la información necesaria para sostener estos señalamientos en contra de las magistradas y en contra de varios integrantes del Poder Judicial. No es nuevo, Jorge. Desde el día 1 que sabíamos que en 2019 se iba a resolver sobre las órdenes de aprehensión, hubo mucho movimiento en los tribunales federales que están en Quintana Roo, nos lo decían litigantes privados, nos lo dijeron abogados de los policías pagados por el propio Marín, que ellos descarada y cínicamente nos decían que estaban metiendo dinero. Entonces, tenemos la información, tenemos eso, necesitamos sistematizarla y ordenarla y por supuesto que la estaremos compartiendo. Pues cuenta con nosotros porque realmente es deplorable que este señor Marín, que además hizo un abuso y unas raterías, yo contabilicé y me ayudó el mal político, este señor inauguró 4 hospitales en Puebla que están ahí derruidos como obra negra. Es decir, sí, las raterías son mayúsculas y ya él ya no contestó, pero tenemos que ir por la cabeza. Yo creo que es el señor Kamel Nasif. No hay que olvidar que este señor tenía una empresa de pantalones de mezclilla y los presos, los que hacían estos pantalones, y realmente había una ultra sobreexplotación sobre ellos y de esa manera se enriqueció. Entonces sí te pediría que si podemos contribuir en algo, aparte de difundirlo, estaremos puestísimos los que trabajamos en Radio Educación para dar a conocer esto y para profundizar en las investigaciones. Claro que sí, Jorge, y sigamos, no quitemos el dedo del renglón, traigamos a la conciencia pública, porque hay generaciones, pues evidentemente han pasado 16 años, sí, que ya no conocen el caso, que nos dicen, bueno, ¿por qué tanto escándalo? ¿Por qué hablan de cinismo? ¿No? Entonces, hay que volverlo a traer a la discusión y esto que tú dices, rescatar esas investigaciones que además en un contexto político muy adverso, porque eran intocables, las investigaciones sobre los hijos de Marín, qué pasó, por ejemplo, con los desvíos multimillonarios que hubo durante su gobierno y ya no se investigaron, el tema del rey de la mezclilla, Kamel Nasif, la explotación laboral. Recordemos que, por ejemplo, un activista de los derechos laborales en Tehuacán, Puebla, donde estaban las maquilas de Nasif, fue encarcelado también. Martín Barrios operó ahí Mario Marín también para encarcelarlo. Es decir, hay que traerlo, hay que rescatarlo, porque ese es el México al que no queremos volver. Pues te agradecemos mucho, Leopoldo Maldonado. Mándale un abrazo a Lidia Cacho, al grupo que trabaja contigo para esta defensa, y estaremos al tanto y en cuanto tengamos información te la proporcionaremos y esperemos que tú hagas lo mismo con nosotros para difundirla. Gracias y que estés bien, y hay que cuidarse en este rebrote de COVID para estar listos para las próximas batallas. Un abrazote y saludos a Artículo 19 y a todos los que trabajan contigo. Gracias, Jorge. Un abrazo de regreso.